En estos días tuve la oportunidad de ver, si ustedes recuerdan, uno de los realities que dan en televisión, aunque hay varios. No todos los realities a mí me gustan. Me gusta Yo Me Llamo. ¿A cuánto les gusta Yo Me Llamo? Ya veo que tiene bastante audiencia. Tienen más que en el primero, fíjate tú. No todos los realities me gustan, pero ese me gusta. Y en estos días me puse a ver en YouTube algo que tiene que ver con hace tal vez, no recuerdo, 4, 5, 6, 7 años, no recuerdo, no preciso el tiempo, pero si ustedes recuerdan, un muchacho que ganó uno de los realities era o es, no sé cuántos supieron esa noticia, lo saben, ¿verdad? Sí, bueno, no lo voy a decir desde aquí porque no quiero que de pronto el artista mexicano me llame y me diga algo. Solo que me llamó mucho la atención porque primero que el pelado impactó al jurado desde el principio hasta el final del reality, porque el muchacho termina ganando el reality con una excelente voz muy parecida realmente a la de su presunto padre. Yo no sabía en qué quedó eso y después me puse a ver como el resto de videos para saber en qué había quedado todo. La cuestión es que el muchacho se ve varias veces con su papá, supuesto padre, y yo veía al muchacho muy ávido de su padre. En los encuentros que tenía, el pelado quería abrazar a su papá. Yo veía en los ojos podía discernir ese deseo de abrazar a su padre. Y el artista, este artista mexicano muy parco, todo muy circunspecto, y no lo determinaba como debía hacerlo. Oye, si no es su papá, por lo menos, hombre, mira que ese pelado te admira. Desde niño su mamá le inculcó en la cabeza que tú eres hijo de él. Ahora, su mamá no iba a ser una mentirosa. Por algo su mamá lo dijo, ¿o no? Yo creo que su mamá tenía toda la razón. Bueno, la cuestión es que este señor famoso termina invitando al muchacho a México. El pelado va a México, lo invita para que se haga una prueba de ADN. Llega todo con todos los medios de comunicación a la casa del artista. El artista está solo en su casa, no está la esposa, no están los hijos. El muchacho llega y el muchacho lo abraza y todo muy, muy caluroso, pero este hombre muy frío, muy parco. Y decía, Dios mío, que este hombre lo abrace, que le diga algo, mijo, ¿cómo está? Qué bueno verte. No parece que fuera costeño, pero bueno. Realmente yo sentí un dolor muy grande, sentí pena ajena. La cuestión es que este hombre dice, ahí están unos médicos que son los que le van a hacer la prueba del ADN. Hacen la prueba de ADN, el muchacho se regresa a Colombia, nos entregan los resultados enseguida y a los pocos días aparecen los medios de comunicación, ni siquiera se lo anunciaron al muchacho, que el artista este estaba diciendo públicamente que él no tenía ningún hijo en Colombia. ¡Wow! ¡Qué triste! Después entrevistan a este muchacho en el Perú y con una nobleza de corazón no trata como de culpar a su padre. Lo defiende, mejor dicho, lo honra. Lo honra. Yo decía, Señor, ¿cuánto se le ve a este muchacho esa avidez de un papá? Y él desde niño creciendo con que su mamá le dijo, él es tu papá. Este cantante, ya iba a decir el nombre, este cantante es tu papá. Y es que el pelado canta igualito, no lo puede negar, al artista mexicano. Al artista mexicano, y se parece. Estuve meditando en eso porque Dios me ha venido hablando mucho de cómo la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor,
tenemos nosotros la solución a una problemática mundial. La problemática mundial es la falencia de padres. Si nosotros hiciéramos una encuesta fuera de la iglesia y en la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los problemas de sanidad interior que hay en la iglesia tienen que ver con una falta de paternidad. Ahora, yo no estoy diciendo que es esa falta de paternidad del papá que no estuvo en la casa, porque también puede ser un padre ausente, aún estando en la casa. Puede ocurrir, estando en casa. Y me dolía este caso, pero pensaba, yo le decía, Señor, ¿cómo nosotros como iglesia tenemos la solución en nuestras manos? Y necesitamos que los que están allá afuera y los que estamos aquí, que todavía tenemos esa falencia, seamos sanos con la paternidad. Amados, la carencia de una sana paternidad en Dios nos impide ir al destino que el Padre Celestial tiene para nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros en nuestra vida. Y cuando hablo de esto, no estoy refiriéndome solamente al propósito personal. Qué bueno que tú estudies una carrera. Qué bueno que tú te prepares, que te hagas un profesional, que luego trabajes, que luego consigas tus recursos, que te cases, que tengas tus hijos, que consigas tus cosas, tus buenas cosas, porque ese es el Dios grande que tenemos. Pero hay algo más importante, y es que hay un destino en Dios, hay un propósito en Dios que nosotros necesitamos encontrar. Porque un día Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? Yo tenía un destino para ti, tenía un propósito para ti, ¿te enteraste de ese propósito? ¿Y qué tal nosotros diciéndole allá a Dios, Señor, no tenía ni idea que tú tenías algo conmigo? Nadie me lo dijo, nunca me enteré. ¿Por qué comento todo esto, mis amados? Porque nosotros hoy, en el primer servicio pensábamos hacer una enseñanza entre los dos con una palabra que leímos, pero resulta que solamente tocamos un punto. Pero era muy necesario, yo creo que esta enseñanza es mejor hacerla en dos partes, porque es muy necesario tocar lo que hemos tocado. La falencia del padre es una problemática mundial, más de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que empezó con una desobediencia de unos hijos en el huerto fue algo insignificante, pequeñito así. Se volvió en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se volvió en tremendo problema. Tanto es que el profeta Malaquías llegó a decir estas palabras. Dijo, cuando venga el espíritu de Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que hiera la tierra con maldición. En eso que está planteando el profeta Malaquías, es la palabra de sabiduría para el mundo entero de lo que hay que hacer en este tiempo para sanar. No solamente la iglesia del Señor, sino el mundo entero. ¿Dónde está la solución? En la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué digo en la iglesia del Señor? Porque lo que está planteando Malaquías allí es que el espíritu de Elías no se está refiriendo al espíritu humano de Elías. Se está refiriendo al espíritu que moraba, que visitaba a Elías, que estaba sobre Elías, que era el Espíritu Santo. Ahora, ustedes saben, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los hombres de Dios, se posaba y luego se iba.
cosa que no ocurre ahora con nosotros. A partir del Nuevo Testamento, después del ascenso de Jesús y después del día de Pentecostés, los creyentes tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ni siquiera sobre nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. Miren qué privilegio. Entonces, ¿dónde está la solución? En la iglesia del Señor. La falencia del Padre, la orfandad que hay en el mundo entero, la solución a ese problema lo tiene la iglesia. Nosotros somos los llamados a sanar la falencia del Padre. Entonces, nosotros no podemos quedarnos quietos. Y saben que Dios ha venido hablando tanto. A mí me impactó el evento que tuvimos allá de los pastores y líderes que nos invitaron a Armenia. Me impactó porque la temática que precisamente el Señor sigue recalcando es el Padre. Saben que es una temática mundial. ¿Por qué es una temática mundial? Esto se llama una palabra gravitacional. ¿Por qué una palabra gravitacional? Porque así como la ley de la gravedad. ¿Cuántos saben lo que es la ley de la gravedad? Muy pocos. Muy pocos. ¿Cómo así? Miércoles vamos a dar una clase de geografía, de física. La ley de la gravedad está en todas partes del mundo, de la Tierra. La ley de la gravedad está en todas partes. Así hay un problema gravitacional sobre la Tierra y es la falta de padres. La solución la tenemos nosotros. Jesús lo dijo: cuando yo me vaya, no los dejaré huérfanos. Les enviaré un consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a quitar la orfandad. Ahora, ¿sobre quién reposa el Espíritu Santo? Sobre la iglesia. Sobre nosotros. Nosotros tenemos la solución. Entonces nosotros podemos quitar esa orfandad que vemos allá afuera. Cuando tú ves ese niño que está en la calle tirado en el andén, cuando tú ves esa prostituta que está allí parada en la puerta del reloj, con el camellón de los mártires, tú vas a entender, tenlo por seguro, si tú lo entrevistas te vas a dar cuenta dónde está el problema. Pregúntale por los padres y algo te va a decir. Y vas a llegar al meollo del asunto en cada problema. Los colegios. Ojalá los profesores hablaran y dijeran. Los profesores son unos pastores dentro de las aulas de clase. La mayoría de las problemáticas en las aulas de clases, todo tiene que ver con lo mismo. Es orfandad. Así que maestros, los colegios son un campo así para sanar a la gente con la falencia del Padre. ¿Por qué hemos hablado todo esto, mis amados? Porque Dios nos ha venido hablando que como iglesia nosotros tenemos que prestarle atención a esto, porque muchos de nuestra familia de la fe, hablo primero por los que están afuera, pero ahora hablo por los que estamos dentro. Muchos no hemos podido alcanzar en el Señor lo que Dios ha querido con nosotros porque no fuimos lanzados por nuestros padres al destino que Dios tiene para nosotros. La iglesia tiene la solución. No nos vamos a quedar viendo ahí, ay, mi papá no me lanzó, ay, ¿y ahora qué hago? Dios mío, no, mi papá no me lanzó al destino. No, no es que ahora nos vamos a morir por eso. Ahora vamos a hacer los correctivos. Si tú eres padre, tal vez no te lanzaron al destino, estás a tiempo para ser lanzado al destino. Tú dirás, pero ya mi papá se fue de aquí. Sí, pero Dios es tan sabio que ¿para qué hace padres espirituales? Los padres espirituales cumplimos una función para lanzar a los hijos. Eso tiene tanto peso como si fuera tu papá biológico, para lanzarlos al destino que Dios tiene para ti.
Entonces, tú dirás, bueno, pero yo no tengo hijos. Yo estoy muy joven, yo no tengo hijos. Pero tú vas a tener hijos. Y tú no vas a cometer los mismos errores que cometieron tus padres. ¿Cuántos de los que están aquí que no están casados, que no tienen hijos, saben que no van a hacer lo mismo que hicieron con ellos? Amén. Porque la iglesia del Señor necesita conocer esto y necesita ponerlo en práctica. Necesitamos ponerle paticas a esto de la buena paternidad. Este artista mexicano que les decía, no es precisamente el buen modelo de padre. Le interesaba más la imagen de su público. Él decía en los videos, decía, me interesa, lo que voy a hacer, lo voy a hacer por el público. Y yo decía, wow, no le interesaba lo que el pelado pensara. No le interesaba primero el público. ¿Hasta dónde llega la mentalidad de un artista? Ellos dicen, yo me debo a mi público. Eso suena muy lindo. Sí, eso suena muy hermoso. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios de nuestros hijos. Y probablemente muchos, como este artista, han dejado hijos por allí. Y no tienen ni idea. O de pronto tienen idea, pero dicen, a mí no me lo han comprobado, así que eso no es conmigo. No sé a cuántos le puede estar hablando el Señor. Pero quiero que en este día, que vamos a hablar de esta temática, la vamos a empezar, no la vamos a terminar hoy mismo, pensábamos que la íbamos a terminar, pero a mí me parece muy importante que mi esposa comente una parte que tiene que ver con ella. Porque yo le decía a ella que desafortunadamente, por ignorancia, nuestros padres no nos lanzaron al destino. Porque como ellos no conocían la palabra de Dios, no nos pudieron lanzar. Y es tan importante ser lanzados al destino. Al concluir esta enseñanza de hoy, espero que te vayas con algo muy claro. Y es, si tú eres hijo, y sabes que tus padres no te lanzaron, nosotros como padres espirituales queremos lanzarte al destino. Queremos lanzarte. Ese es un reto para hacer. Y lo otro es, si tú eres padre y todavía no lo has hecho, ¿qué vas a hacer? Vas a lanzar a tus hijos. Entonces, hoy vamos a empezar esta primera parte de esta enseñanza, que es lanzando a nuestros hijos a su destino en Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos un destino en Dios y necesitamos descubrirlo. Necesitamos que se nos revele y necesitamos que nuestros hijos lo sepan, pero nosotros también lo necesitamos conocer. Tú dirás, pastor, pero ya yo tengo tantos años. No importa, nunca es tarde. Tú puedes cumplir el destino. Tengas 10, tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bueno, aquí no hay muchos de 70, pero bueno. Pero hay algunos que tienen 70, ¿no? ¿O no? Ah, los que se rieron tienen 70. Quiero que mi esposa comparta su parte, que creo que es muy interesante y nos va a edificar a todos. Y es así como nuestro papá grande, el Dios del universo, pensó en grande. Pensó en, desde la fundación del mundo, enviar un mensaje a la humanidad. Y ese mensaje es, yo soy padre, yo tengo las herramientas para que seas lo mejor de lo mejor. Tengo todas las fichas y llaves que se han perdido, así como la parábola de la mujer que barría la casa y buscaba un elemento valioso, y ese elemento era una moneda, y era una moneda costosa, de riqueza. La moneda habla de algo rico y agradable y nos alegra ver. Y estaba perdida y afanosamente ella barría, y era en la casa. Y lo que hemos aprendido por el diseño espiritual
es que ahí en casa se pierden las cosas. Y allí fue donde Dios quiere llevarnos, a la familia, a los padres, donde ahí somos abusados, maltratados, violados, desaprobados, puestos en público en vergüenza, esta ruptura de vacío. Tal vez el padre de este cantante no recibió amor, tampoco supo el valor de tener hijos y él tampoco lo hizo. Y uno de los detalles en el transcurrir de mi vida con el Señor, por el cual me ha sanado del pasado, es ponerme los zapatos de mis padres, ponerme los zapatos de mis mentores y líderes, porque allí yo puedo entender que lo que no recibieron no lo pueden dar, ¿cierto? Y la vida es una siembra y una cosecha. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces ese papá grande nos está diciendo en Mateo 11:12 que envió a su hijo para rescatar hijos y multiplicados. Y dice Mateo 11:12 que en los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y hay una versión que dice valientes, tú y yo somos valientes. Y en estos tiempos donde se avecina la venida de Jesús, donde por segunda vez Él viene, necesitamos arreglar cuentas, necesitamos ordenar las casas, necesitamos limpiar y ordenar nuestras vidas con la familia, con el cónyuge, con los hijos, con la empresa, con la nación, para ir a las naciones y rescatar una multitud tan grande. ¿Y qué decía Dios desde Génesis a Abraham? Haré de ti una nación grande. No dijo un hijo o un discípulo, no, una nación grande, familias enteras para seguir a Jesús. Y decía también el primer servicio que algo me llamaba la atención y lo dije en otro espacio, que cuando nosotros iniciamos el recorrido y caminar de vida cristiana, después de estar en la iglesia tradicional, mi mami fue una abridora de camino para esa conexión de cobertura allí en Montelíbano, Córdoba, y ella vio a lo lejos que MSA, Misión Suramérica, Comunidad Cristiana de Fe, en la cual pertenecemos hoy por hoy, tenía un sentido de vida y el valor era la familia. Y para ellos siempre nuestros apóstoles Randy y Marcy estaban diciendo la familia ministerial, la familia ministra, y siempre nos modelaban ellos juntos, siempre veíamos esa fuerza de pareja, de abuela, de abuelo. La mamá de Marcy tocaba el piano, el papá enseñaba en las clases del instituto bíblico, Mima enseñaba, pero también don Simón enseñaba la palabra, fue maestro mío de español, corregía muchísimo, era un hombre recto. Entonces ese sentido y esa pertenencia de una familia en grande, Dios la registra en la Biblia, pero traemos una cobertura de concilio de MSA con una fuerza de familia. Y yo creo que nos estamos levantando y yo creo que el Espíritu Santo nos está ayudando a rescatar lo que se nos dañó y se nos perdió. Y es así como dice que el reino sufre violencia y nosotros vamos adelante. Romanos 8 habla de la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación dice, porque todos los que son guiados, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su gloria, por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una,
y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces, si se rompió un diseño desde Génesis con la caída y el pecado, con Adán y Eva, y también con Lucifer que le falló a Dios, allí se perdieron cosas. Con el transcurrir del tiempo se perdieron cosas. El reino de los cielos se ha acercado. Dios envía un rey que es su hijo para rescatarnos. Esa cruz nos libera de un pasado y yo debo creer y correr a la meta. Pero el Señor me está diciendo que con su Espíritu Santo yo lo puedo lograr. Y la manifestación ardiente, la creación está gimiendo. Y miremos terremoto, guerra, nación contra nación, reino contra reino. Las señales de violencia, de ira y de enojo están manifiestas de un corazón herido y dañado. Así hemos dañado la creación y así ella gime. Pero ahí dice la Escritura que no solo ella gime, sino que la iglesia está con dolores de parto para manifestar los hijos de Dios, y tú y yo sanaremos. Por eso ahora el testimonio de sanidades, de milagros, de prodigios. Mira, hace mucho tiempo cuando conocí al Señor, en Montelíbano tuve la oportunidad de visitar cárcel y bueno, fue experiencia no muy larga, pero cuando llego a Cartagena me conecto con la cárcel de mujeres y fue muy lindo, y ver allí, hablar con ellas, con las internas allí en San Diego, es una experiencia maravillosa. Que a propósito, finalizando mes de octubre, tenemos el cuarto encuentro. Es una alianza que tenemos con una fundación de Cali preciosa, un testimonio maravilloso, y ellos nos impulsaron a abrir camino y rescatar mujeres de San Diego y sanar sus corazones. Pero ¿sabes dónde está el detonante de poder estar allí en la cárcel? ¿Cuál es el dolor y el motivo por el cual terminan en la cárcel? La pérdida de la moneda, una ruptura con el padre, y fue en casa, fue en la familia, fue el tío, la tía, fue allí el daño, fue allí la separación y fue allí el vacío. Y cuando hablamos con ellas, todo lo que hicieron es gritando un papá, un proveedor, un sanador. Y quiero contarles algo de mi historia. Vengo de una familia muy linda con un gran legado de ¿qué les digo? Pioneros, abridores de camino, trabajadores, un abuelo que en parte lanzó a sus hijos al destino, abriendo camino como fundador de la tierra del Líbano, ciudad niquelera de América, de Colombia, que es Cerro Matoso, Montelíbano, es tierra del Líbano cordobés, y vengo de allí. Y mi abuelo fue ese abridor de camino. Fue perseguido por la violencia, le tocó salir afanosamente con toda su familia por un clamor de mi abuelo, cuando esa época entre liberales conservadores, que era complicada la cosa, y a mi abuelo le decían conservador barriga colorada, porque él tenía amigos liberales, pero él era conservador. Y se levantaron muchos enemigos y lo llaman directamente a la finca desde Montelíbano, que lo van a perseguir y lo van a matar, y tiene que salir. Y mi abuelita se le arrodilla y le clama y le dice: vámonos, vámonos. Y abriendo trocha y camino, mató esos leones para que nosotros, sus hijos, sus nietos, recibiéramos un legado mayor y una vida mejor. Él abre camino, se va hacia Medellín, tierra antioqueña, y ahí levanta a toda una familia, y de allí empieza todo un recorrido. Y entre ir y venir, mis abuelos con la finca, mi padre también se conecta con la finca, mi mami también rodeándole, y entre ese vacío empezamos a ser rodeados por tíos, abuelitos, la tía y todo eso. Pero nosotros cuatro en parte crecimos con cierto vacío de la necesidad, y con el tiempo mi mami siempre ella reclamaba: pero es que tu papá debía estar más. Levanta la manito allí, mi madre bella, esta mujer de canas, hermosa. Hace 44 años conocemos de Jesús desde la renovación carismática, y fue guerrera y fue intercesora, y fichas y monedas se perdieron ahí en la casa,
pero la intercesión de una madre y esas canas, eso labró un destino y una familia que pudiéramos rescatar libertad de un diseño. Mira, yo esta mañana en intercesión, ¿verdad, amor? Cantábamos una canción de Gracias, Gracias a las 6 de la mañana aquí, que se llama Plenitud, es preparando habitación para el rey para tener estos 2 y 3 servicios en el sur, que es el tercer servicio. Y orábamos y yo lloraba y decía, ¿dónde estuviéramos? Y lo digo y me quiebro, que fuera de nosotros si no tuviésemos conocido. Y mi mami llora y lo dice, y cuando hay algo malo le recuerdo, ¿dónde estuviéramos, madre? ¿Dónde estuviéramos? Y eso nos levanta el ánimo y la fuerza para seguir adelante. Así que yo salgo entre ir y venir, me envían interna a Sincelejo, la hermosa tierra de mi esposito. Desde ya yo estaba tomando territorio. Aquí entre nos les cuento. Desde ya yo, y es verdad, aquí entre nos les cuento. Estudié interna y iba a Majagual, a su barrio. Todos los sábados pasaba por el frente de su casa. Sé que aquí varios no lo conocen, por eso lo digo. Rodeando la tierra, me llamaba la atención la familia linda y el hombre trigueño, ojos verdes, mi suegro y mi suegra mona, blanca, linda, y las hijas. Y entraba y salía. Él ya no estaba, ya estaba en Cartagena estudiando su carrera. El punto es que yo todos los sábados íbamos la cola larga así del colegio, Instituto de Cultura Femenina, donde doña Julieta de Alvis, y nos decían las cocas. A mí me daba una rabia y nosotros gritábamos unas cosas feas. Las cocas, ahí vienen las cocas, y nosotros y el uniforme acá largote y así, y el cinturón y las medias acá. Dios mío, qué cosa, que ni siquiera nos hubieran llevado en carrito, ¿verdad? Pero caminábamos como 1, 2, 3, 4 cuadras hasta llegar a la iglesia. Sincelejo formó y labró mi vida. Dios dio mentores, los amigos de mis padres. A los 11 años llegué al internado. La directora conoce de Jesús en la renovación carismática desde ese entonces. Eso fue maravilloso porque me encontré cara a cara a mis 13 años con el Señor, 12, 13 años. Eso fue una cosa de locura. Ella preparaba ayunos, preparaba vigilias, sobre todo las vigilias. Y a mí me decían vigilia y yo ahí estaba. Y era tal el despertar que con 2 amigas más nos íbamos a una habitación que era casi que un cuarto como secreto allí, guardadito de algunos elementos, pero estaba chévere. Y mi deleite era leer Apocalipsis. En ese entonces yo escuché a varios ministros de Dios que leían el Apocalipsis y empezaron su caminar en el Apocalipsis. Y yo decía, anda, ¿cómo así que el Señor va a venir? ¿Y cómo? ¿Y que uno se va a quedar? El Señor no nos predica por terrorismo ni presión, pero a mí eso me impactó. Y yo dije, no, yo no me quiero quedar. ¿Cómo es que es así que eso dice ahí? No entendía ni jota, pero yo leía y seguía leyendo, pero me inspiraba la palabra. Esos 11 años fueron allí, terminé mi bachillerato, voy hacia Bogotá a estudiar mi carrera y fueron 23 años por fuera donde yo necesitaba afirmación de mi padre. El padre afirma, da seguridad, establece la moral y lanza el destino. Creo que varias cosas las hicieron y también con los mentores que Dios pone en el camino lo hizo, pero yo me sentía insegura, tímida, no temida, algo tímida y así como sí, insegura, y desde chiquita era pegada a las faldas de mi mamá, pero voy a jugar, mira con la amiguita, si tú me llevas, y era así, porque desde niña recibí rechazo también, y cierto abandono. Mi padre me conoció casi después de 3 meses de nacida por motivos de su trabajo, trabajaba en Codazzi Cesar, y al estar allí en Codazzi, él no pudo ir a Medellín, a los tiempos de mi nacimiento. El mi mami extrañarlo, llorar y lactarme con ese vacío, eso lo recibí yo desde el vientre. Y las 2 en ayuno, los días sábados teníamos terapias con el Espíritu Santo y Dios me sanó, me empezó a liberar, se empezó a formar en mi vida un desafío y una fortaleza, la sanidad interior, y ahí vengo, y todavía Dios no ha terminado, aquí vamos en el camino. Pero esos 23 años, los estudio en Sincelejo, Bogotá, el bachillerato, luego la carrera, y vuelvo y yo me quería devolver
de volver a estudiar fisioterapia, educación especial. No solamente bastaba como psicología preescolar, licenciatura en educación preescolar, sino que yo decía, y a mi esposito también le faltó, es como un retroceso después de tú estar en la ciudad. No, yo quiero algo más. Y mi papi me dice, no, hay algo más, pero es aquí. Y el pueblo te necesita y la familia y todo, y es aquí. Y por ser empleado de Cerro Matoso, hay allí un colegio adscrito a la empresa con muy buen nivel académico, y yo quería trabajar allí, bilingüe, con muchas garantías, y yo me soñaba, voy a trabajar allí. ¿Sabes? El pensamiento hebreo te lanza a hacer las riquezas y formar destino, y tú ser empresario. El pensamiento griego te lleva a ser empleado, a estar en servilismo muchas veces, que no es malo, y tener un mentor y todo esto, pero yo me veía así. Ese es el detonante de un padre que yo necesité para ser más afirmada y segura y ser lanzada al destino. Pero aquí viene lo bueno. Lo bueno es que a mis 23 años mi padre cobra fuerza, los dos me rodean, empiezan a afirmarme y dicen, hemos sentido que vas a levantar un preescolar y es una empresa familiar y aquí estamos para las que sea. Y mi papi conoce como algo de arquitectura, de ingeniería, y él empieza. Y así fue, me lanzo y lo empiezo a hacer y fue muy lindo. Y en el día a día yo le preguntaba a veces, hacía como pataletas, no, pero un preescolar necesita esto y esto y esto. No, pero el parque completo, no, nosotros no tenemos el dinero para empezar. Y yo le armaba así como que argumentos y me decía, el negocio va pidiendo. Y yo empiezo a ver unas frases de mi padre como tan sabias y me decía, hija, las grandes empresas empiezan en un garaje. Y yo, ya está, en un garaje así pequeño y eso se va ensanchando. Y eso como que no me gustaba mucho, porque yo venía de un recorrido de varios colegios, aún en el sur de Bogotá, iba a todos estos preescolares del bienestar y había de todo, de todito. Entonces yo dije, no, tengo que relajarme y aceptar que el lugar necesita ir paso a paso. Entonces él me dice, sé observadora. Uno crece en la vida cuando uno desarrolla el sentido común. Sé observadora, sé esto. El negocio va pidiendo paso a paso. Cada año vas a ampliar algo. Vamos a hacer contabilidad. Y mi mami ayudaba para esto y todo. Y fue bien bonito. Así que me establecen, me afirman. Y yo empiezo a sentir que me siento segura y firme. Según la pedagogía, según la psicología, según todas las estadísticas clínicas, cuando uno desde niño, es verdad, yo lo enseño porque soy docente, que cuando uno de niño no ha tenido el padre y ahí hay flagelos y hay falencias, para tú enderezar ese árbol es un rollo, pero estamos en el mejor lugar, en la casa de papá, y estamos en el mejor lugar, que no hay tiempo ni pérdida, ni hora que Él no pueda enderezar y alinear la rama torcida. Él lo hace. Y a mis 23 años, lo que no pudo haber hecho atrás, a partir de ahí empezó a hacerlo. Y recuerdo que se convierte en mi buen mentor, me hacía buen coaching, me celebraban. Y el primer taller de escuela de padres, mi mami se para atrás y ellos organizaban y me ayudaban a la decoración, al recibimiento. Era una empresa familiar netamente. Y ella llega y dice atrás, sí que me la cambiaste, sí que la cambiaste. No es nada tímida ya, no es nada insegura. ¿Cómo tú has hecho cosas tan hermosas? Porque el Señor, con la oración de una madre, de un mentor, puede arreglar y alinear todo aquello que no servía. Tenía todas las garantías para entrar a este colegio, Fundación Educativa Montelíbano, la FEN, todo el respaldo, porque mi papá era muy reconocido y lo quería muchísimo, pero el papá, el grande, el ABA, papito, dijo, es otro diseño, porque tengo una empresa de reino para usted. Y eso veía a mi esposo ayer cuando estábamos preparando la enseñanza y me dice, Neni, es una empresa del reino. Han lanzado multitudes. Por 30 años funcionó el preescolar, ya lo cerramos con un fruto precioso. Me escriben alumnos, exalumnos
impresionante. El colegio fue evangelístico y muchísimos siguen al Señor. Familias enteras sirven al Señor. Ese lugar siempre se lo honré y se lo entregué a Él. Trabajar con Él y para Él es lo mejor de lo mejor. ¿Sabes? No me comía la semilla del gran dueño de ese lugar y siempre le dije, esto es tuyo. Y me llevaba y nos llevaba en liquidez financiera para destronar a Mamón y destronar robo y maldiciones, sembrar 20, 30% del ingreso y no lo robaron. Una vez Dios mostró una niña que nos hacía brujería para destruir el preescolar, iba a La Guajira y un día ella se rinde porque muere su esposo en un accidente junto con su hijo en licor y ella confiesa, nunca pude con ella. Y en La Guajira me dijeron, ¿qué tiene ella? Búsquese otro, porque yo ahí con ella yo no puedo hacer nada. Cuando lo tenemos a Él, todo está. Cuando lo tenemos a Él, todo viene. Y es la garantía más grande del Padre que lanza y genera empresa para Él en grande. Él piensa en grande. Y tan piensa en grande que Proverbios 14:28 lo dice. En la gloria, en la multitud de pueblo está la gloria del rey. En la multitud, porque Él es macro, porque le dijo a Abraham, te daré herencia, generación, gloria. Pero en la disminución, en la pequeñez, en lo poco del pueblo, está la debilidad del príncipe. Luego entonces la multitud trae gloria. Y tú y yo vamos por familias. Tú y yo vamos a traer el próximo domingo más familias, más personas, porque alegramos el corazón de papá. Y un día el enemigo me dijo, vamos a ver, yo le decreté la guerra a Dios. ¿Y quién gana más hijos? Si él o yo. Pero la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ha llegado. Y somos tú y yo y estamos fervientes en el Espíritu, intercediendo para que esto sea grande. Amén. Creo que Marie ha tocado varias cosas muy importantes. Esta última que acaba de decir acerca de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es importante, estamos en el tiempo donde los hijos de Dios deben manifestarse. Y tú y yo no somos solamente miembros de una familia, de la familia de la fe. Somos hijos de Dios. Y eso debe manifestarse allá afuera, donde quiera que estemos, que realmente somos sus hijos. Por eso este tema que estamos empezando, porque realmente no vamos a tratar todo lo que habíamos planeado, porque consideraba que era muy importante que Marie contara su testimonio, porque realmente lo que yo veía por su testimonio, ella, su papá la lanzó al destino. A pesar de que su papá no era un hombre de Dios, detrás de él había una gran mujer que estaba orando para que el Señor le diera sabiduría cómo dirigir a su hija. Y es mi suegra, yo la honro aquí porque realmente Dios hizo cosa grande con sus hijos y ha hecho cosa grande con sus hijos porque sus hijos son siervos del Señor hoy en día. Ya le falta uno solo, pero bueno, ya le está ahí en colita. Así que hoy vamos a empezar esta serie de lanzando los hijos a su destino. Y la palabra que quiero compartir está en el Salmo 127:3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Lo primero que quiero destacar de estas tres cosas, aunque solo voy a hablar de una, tiene que ver con los hijos son herencia de Dios. Dice Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ahora, ¿por qué es muy importante esto, mis amados? Porque con esta afirmación que está diciendo el salmista David, es importante que la iglesia sepa, primero, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros somos su herencia. Nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Ni siquiera le pertenecemos, suegra, quiero decirte,
Tu hija no te pertenece a ti. No es tuya. No es tuya. Es del Señor. A mí me la prestó. Carly. Ah, se le está diciendo a tu suegra también. Miren, esto es importante que a la iglesia se le revele que nosotros somos herencia del Señor. ¿Por qué? Porque miren, ya vamos a ver que hay algunas cositas que necesitamos ajustar en nuestro caminar con Cristo, que tienen que ver con esto de los hijos. Yo soy un hijo de Dios, pero yo también soy padre. Mi esposa es madre, mi suegra es madre, y aquí hay muchos que son padres y son madres. Y tú dirás, pastor, pero si tú no has tenido hijos, pues te tengo una buena. Yo sí tengo hijos. Muchos hijos espirituales que son ustedes. Y hijos muy simpáticos. Algunas un poquito robusticas más que otras, pero bueno. Me desquito ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto, mis amados? Si entendemos que somos hijos de Dios, esto como que nos baja los humos de la cabeza y wow, le pertenecemos a Él. Yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Tú sabías eso? No. Yo debo rendir mi vida ¿a quién? A Él. Todas las áreas de mi vida. No algunas, pero es que está así, Señor, no, pero mira, Señor, que este novio, ay, sí, yo lo quiero tanto, Señor. Con él no te metas, Señor, yo estoy segura que él es para mí, Señor, dámelo, dámelo. Úngelo, sí. Pero es la voluntad de Dios. Hay que conocer la voluntad de Dios. Cuando nos rendimos a Él, Él nos muestra su voluntad. Entonces, un hijo es guiado por el Espíritu. Eso fue lo que lo llevó mi esposa en Romanos. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios te guía a toda verdad. Él no te guía a una mentira, a un engaño. Te guía a toda verdad. Cuando le buscamos a Él, vamos a conocer la voluntad de Dios como hijos de Dios. Y tú sientes que hay una paz en tu corazón ante determinadas circunstancias. Tú sientes que por ahí es, camina, eso es, por ahí. Así es la guianza del Espíritu. Ya no estamos en la época del Antiguo Testamento, que de pronto los hombres de Dios se dejaban guiar por el vellón. ¿Se acuerdan en el caso de Gedeón? Que venía el vellón y se empapaba en agua y después le puso otra señal. Bueno, eso era todo un complique para conocer la voluntad de Dios. No, es tan sencillo. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y dice la palabra que Él nos guía a toda la verdad. Por eso queremos invitarles a que entres al IMES, porque el IMES es la vida del Espíritu Santo. Todo cristiano necesita saber ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que estudiamos en el IMES. ¿Cómo podemos ser guiados por el Señor? Como hijos de Dios, necesitamos aprender a ser guiados por el Señor. A veces como cristianos tomamos decisiones, nos embarcamos en una situación y después preguntamos, oye, ¿y por qué me embarqué en esto? No le preguntamos al Señor, queríamos coger para Barranquilla y me monté en un bus que iba para Turbaco. O iba para Cincelejo. Me tocó bajarme en el Carmen de Bolívar y coger otro. Me meto por Carreto y me voy para Barranquilla. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos embarcamos en cosas que no sabemos si el Espíritu de Dios nos está guiando. Entonces, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, le pertenecemos a Él, somos de Él, Él quiere guiarnos, somos de Él ahora, porque Él nos adoptó, ¿en quién? En Cristo. Somos hijos adoptados a través de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz fue ganarnos a nosotros para Dios. Porque antes, ¿qué éramos? Criaturas de Dios. Pero en Cristo
nos hizo hijos de Dios. Qué privilegio tan grande. No es un privilegio grande. Y dice que somos nosotros coherederos con Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor. El Padre es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano mayor. Y nosotros tenemos herencia con Cristo. Oye, ¿no te parece eso tremendo? Que tú tengas herencia de nada menos que del Padre Celestial. Tenemos acceso a toda la riqueza del Padre a través de Cristo. Eso se nos tiene que revelar. Porque eso nos quita todo estrés y toda angustia. Oye, pero si no tengo para pagar el colegio, no tengo para pagar la luz, No, humillémonos. Y veamos la gloria de Dios, del Padre en nosotros. Él quiere manifestar que Él es Padre. Porque para que se dé la manifestación de los hijos, Él se manifiesta como Padre. ¿Cuántos quieren ver esa manifestación de Él como Padre? Y por eso la iglesia del Señor necesitamos ser entendidos de esto. Entonces, mis amados, todo esto que hemos hablado hoy, necesitamos entender que un padre un padre y una madre, cuando hablo del padre, hablo del papá y la mamá, necesita conocer, crecer en la mayordomía. ¿Qué quiere decir mayordomía? Mayordomía es administración. Dios nos dio a nosotros la administración de nuestros hijos. Tú dirás, pastor, yo no soy casado. No eres casado, pero vas a tener hijos. Si eres padre, ya sabes que como padre eres un administrador de tus hijos, un mayordomo de tus hijos. Vas a administrar la vida de tus hijos. Un día tienes que rendirle cuentas a Dios de la vida de tus hijos. Un día Dios te va a pedir cuentas y te va a decir, Juanchito, ¿qué hiciste con la vida de tu hijo? ¿Lo dirigiste? ¿Le mostraste el destino? Y le vas a salir, no sé qué decirte, Señor. A mí nunca me enseñaron. Yo nunca estudié eso. Eso tenía que hacerlo. Claro. Somos mayordomos. Y crecer en la mayordomía de Dios implica que necesitamos crecer en el sacerdocio con Dios. ¿Qué es eso de crecer en el sacerdocio? ¿Qué es un sacerdote? En el Antiguo Testamento, el sacerdote era el que mediaba entre Dios y los hombres. Y el concepto de sacerdote hoy es el mismo. Nosotros somos sacerdotes en la casa. Un padre media entre Dios y los hijos. Un padre habla con Dios acerca de los hijos. Un padre tiene el Espíritu Santo de Dios, le pregunta al Señor acerca de sus hijos. Pero si tengo 12, pregúntale por cada uno de ellos. ¿Qué le vas a preguntar? Le vas a preguntar, ¿qué tienes para este hijo, para mi hijo mayor? ¿Qué tienes para Juan? Y el Señor te va a decir lo que tiene para Juan. Porque Jesús está arriba, sentado ¿dónde? A la diestra del Padre, está hablando con el Padre. Jesús está sentado a la diestra del Padre y están hablando y están diciendo, este es el plan que tengo con Juan. El Espíritu Santo oye y el papá de Juan está acá abajo orando y recibe por el Espíritu Santo. Miren lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te sopla. Papás que están aquí, ¿quieres saber el destino de tus hijos? Métete con el Espíritu Santo. Y te va a soplar. Y te va a decir lo que tiene con cada uno de tus hijos. Eso fue lo que pasó con Jacob. Con los 12 hijos. De cada uno de ellos Dios le habló a Jacob. Y con cada uno de ellos, o a cada uno de ellos, antes de morir, Jacob profetizó palabras sobre ellos. Tú necesitas. En la época de Jacob no estaba el Espíritu Santo como ahora. Iba sobre Jacob y se iba. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y el Señor te puede dar un rollo tremendo acerca de tus hijos. Del hijo mayor, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, de todos los que tengas.
El Señor te da el rollo. Y tú vas a tener una libreta de apuntes. Y en esa libreta de apuntes tú vas a tener para cada uno una libreta que va a ser el rollo de su vida, de la vida de cada hijo. Y lo vas a escribir cuando te metas con Dios como sacerdote y le preguntas, ¿qué es de Juancho? Y el Señor te dice, esto es lo que tengo con Juancho, escríbelo ahí. Y Juancho tiene 1 mes de nacido, o probablemente está en la barriga. Lo que viene es un varón. Y voy a hacer contigo, con ese hijo esto, esto, esto y esto. ¿Sí o no? Mi suegra dice que ella recibió, cuando Nelson, mi cuñado, ni siquiera había empezado a estudiar medicina, ella recibió del Señor. Tu hijo mayor va a ser un médico. Es mi médico amado. ¿Por qué lo supo? Porque se metió con Dios. Papá, que estás aquí. Y papá, ¿qué vas a hacer? O mamá, ¿qué vas a hacer, mamá? No cometas el error de nuestros padres. Nuestros padres no nos pudieron lanzar al destino porque no conocían esto. Nosotros, como iglesia, necesitamos enseñar esto. Porque un padre debe tener esa libreta y anotar el rollo de la vida. ¿Qué es el rollo? Es el propósito de Dios con ese. Lo que está escrito en el libro de la vida, allá arriba en el cielo, el Señor te lo quiere revelar a ti como padre. Y tú lo vas anotando y lo vas escribiendo, todo lo que el Señor te va diciendo. Cuando tu hijo va creciendo, te vas dando cuenta. Vas viendo, por ejemplo, oye, Pamela canta bien, tiene bonita voz. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? El propósito que tenga con ella tiene que ver con la música, con el canto. Cuando tú empiezas a descubrir los dones, las habilidades, los talentos, la competencia en tus hijos, pilas con eso. No los cortes, no los castres. Porque si lo haces, el pelado se frustra. Porque no caminará hacia el destino que Dios tiene para ellos. Desafortunadamente los padres, ¿qué hacemos los padres? Los padres, por lo general, proyectamos en nuestros hijos nuestras frustraciones. Lo que yo no fui, yo quiero que mi hijo sea. Yo quería ser abogado, yo quiero que mi hijo sea abogado. Yo quería ser médico, no lo fui, quiero que mi hijo estudie medicina. Entonces le decimos a nuestros hijos, estudia medicina, estudia abogacía. Se meten a la carrera y después los pelados terminan la carrera y dicen, no, es que mi mamá me dijo que estudiara eso. Mi papá me dijo que estudiara eso, pero eso no era lo que yo quería. Entonces vemos gente que no tiene destino en Dios. Ahora, ¿por qué digo destino en Dios? Porque eso va mucho más allá del destino personal. Porque ese propósito personal, que es por lo general lo que hacemos, los padres, nos agrada que nuestros hijos vayan a una universidad, que se alimenten bien, que estén bien, que vistan bien, que tengan una carrera, que se casen, que tengan hijos, que tengan cosas materiales, que vengan los nietos, que me den nietos, que me satisfagan. Pero hay algo en que muchas veces los padres no vemos. ¿Y sabes qué es? No vemos destino en Dios. Vemos un destino muy personalizado, pero no en Dios. Y ese destino en Dios es lo que se llama una visión de reino. Tú tienes que ver insertado el propósito para el cual tú estás en este mundo, tienes que verlo insertado en el plan macro de Dios en la tierra. ¿Para qué te trajo Dios a esta tierra? Yo le decía a mi esposa, me gusta tu testimonio, y chévere que la iglesia lo sepa, porque tu destino, a lo que tu padre te lanzó, ella quería ser una maestra del colegio, del mejor colegio de Montelíbano. Un colegio bilingüe, excelente educación. Ella quería ser maestra allí.
Y resulta que Dios no quería eso. Dios le dijo a través de su padre, ven, hagamos una empresa familiar. Con esa empresa familiar, que a veces nosotros subestimamos las cosas pequeñas nuestras. Te quiero decir, no subestimes lo pequeño tuyo. Porque lo pequeño tuyo, por muy pequeño que parezca, puede que sea un servicio para el reino. Porque ese preescolar, que no sé, máximo tuviste ¿cuántos niños? De 80 a 100 niños. No es tan grande. Pero para ser una población como era, o es Cerro Matoso, y con la visión que tuvo de reino, ella dijo, voy a meterle la parte cristocéntrica al colegio y a estos muchachos los vamos a envisionar con el reino. ¿Qué pasa? Que todos esos muchachos que salieron de allí ya hoy en día son profesionales, son hombres de negocios, pero son hombres de Dios y mujeres de Dios. Porque pensaron en una visión de reino. Que tu carrera, que la carrera de tu hijo, si es médico, que esa medicina que estudió sea para el reino también. Pastor, pero entonces tiene que regalar toda la plata que... No, no se trata de eso. No se trata de eso. Puedes ejercer tu profesión, pero paralelamente puedes estar sirviendo al reino. Sé de médicos, especialistas con buenas profesiones, buenas especializaciones, que han creado paralelamente a sus profesiones unas fundaciones donde les sirven al reino a través de la fundación. Y ellos tienen sus consultorios y le llega buena gente, pero les sirven a un sector de la sociedad que no puede pagar. Le están sirviendo al reino de Dios a través de esa fundación. ¿Se puede o no se puede hacer reino? Se puede hacer reino. Con tu profesión se puede hacer reino. No todos vamos a estar parados aquí en el púlpito. Quiero que sepan eso. Una de las frustraciones de la iglesia del Señor es pensar que todo el mundo tiene que pararse aquí. Quiero decirte no. Hay 6 plataformas más que tú puedes utilizar allá afuera, donde Dios te quiere usar. Y esas son las 6 esferas de la sociedad que necesitamos nosotros ir allá y llevar el evangelio también. Amén. Así que, mis amados, como padres muchas veces cometemos el error de controlar a nuestros hijos, manipular a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en una cultura donde es normal la sobreprotección con los hijos. ¿Cuántas madres sobreprotectoras hay en este lugar? Levanta tu mano, mamá, sin temor a ser juzgada. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Y no solamente las mamás, los papás también. Sé de papás que no dejan ir a los hijos solos a ningún lugar. No, ¿para dónde vas? No, voy para la bomba del Amparo. ¿Cómo para la bomba del Amparo? Cuidado, muchacho, que no te pierdes. Yo me vine a estudiar aquí a los 17 años y andaba por toda Cartagena, en bus. ¿Cómo? Ya tiene 30 años y no lo dejan coger un Transcaribe. Mi bebé. Sí. Entonces, hay un chip que necesitamos cambiar. Lancemos a nuestros hijos. Apenas estamos en la primera parte. Estamos en la primera parte. Ellos son herencia del Señor, pero yo también que soy hijo, soy herencia del Señor. Yo quiero preguntarte hoy, ¿te lanzó tu padre al destino? ¿Fuiste lanzado por tu padre al destino? Si no te lanzó, te quiero decir, no condenes a tu padre, ni te condenes tú mismo. Porque para eso está la iglesia del Señor. Para traerte esperanza, para traerte solución a lo que nuestros padres no pudieron hacer. Para eso el Señor
nos ha dado padres espirituales. Por eso la iglesia del Señor necesita crecer en la paternidad. Porque cuando la iglesia del Señor crece en la paternidad, podemos hacer algo, y es afirmar a nuestros hijos en lo que dones que tienen, habilidades que tienen, talentos que tienen, competencias que tienen, ministerios que tienen, y los podemos entonces lanzar al destino que Dios tiene para ellos. Un padre espiritual puede hacer lo que tu padre biológico no hizo contigo. ¿Sabe por qué no hay condenación? Porque Jesús llevó en la cruz del Calvario esa falencia de tu papá, de tu mamá. Entonces no lo condenes más. No le eches más la culpa a tu papá ni a tu mamá. Jesús la llevó en la cruz. Perdónalo. Si no lo hizo fue por ignorancia. Por ignorancia hemos hecho tantas cosas nosotros. Amén. Quiero que te coloques en pie en esta tarde. Tal vez el Señor ha hablado a tu corazón hoy. Tal vez te sientes hijo de Dios, pero sientes que tu padre no te lanzó al destino. Y eso te impide ir más allá de lo que Dios tiene contigo. No conoces ese propósito en Dios todavía. Cierra tus ojos allí donde estás. Y vamos a perdonar a nuestros padres. Si el asunto fue con tu padre, con tu madre, vas a decirle al Señor: yo perdono a mi papá. Yo perdono a mi mamá. Porque sé que ellos no tuvieron la culpa. Ellos no dieron más porque no pudieron recibir más de Dios. No los condenes. No los culpes. Y perdónalos. Y dile: Señor, yo perdono a mis padres. Yo determino perdonarlos. Y esto no me perseguirá más, porque yo me desato hoy de todo juicio contra mis padres, de toda culpa contra mis padres, de todo lo que aún ha impedido que yo pueda ver el propósito, el destino que el Padre tiene para mí.